Prevención y manejo de enfermedades respiratorias en ganado bovino. El ganado bovino está expuesto a contraer enfermedades respiratorias en todas las regiones del país y a cualquier edad. En zonas como la sabana de Bogotá, donde el clima es variable y complejo, suelen incrementarse el número de afectaciones. En estos casos es fundamental tener en cuenta 3 aspectos básicos: prevención, sanidad y alimentación balanceada. Tenemos diversas enfermedades respiratorias. Vamos a nombrar las más comunes en esta zona. En esta zona encontramos neumonía, bronquitis, pleuroneumonía, rinitis, fiebre de embarque, que es otro tipo de enfermedad respiratoria, y las virales, que son de mayor impacto a nivel económico, que son la diarrea viral bovina y la rinotraqueitis infecciosa bovina. Este tipo de enfermedades es importante caracterizarlas y tener en cuenta que los tratamientos van de entre 1 a 2 semanas, dependiendo también de la lesión que se cause a nivel orgánico. Bueno, la sintomatología como tal de las enfermedades respiratorias es bastante evidente. Notamos animales con tos, con catarro, con babeo, letárgicos, inapetentes, tienden a torcer el lomo. También los encontramos lagrimeando y apartados del grupo, de la manada. Las enfermedades respiratorias son tal vez las mayores causantes de mortalidad en los animales de la sabana y en los de clima frío. La enfermedad afecta a los sistemas nutricionales y respiratorios. Una vez encontramos el animal enfermo y determinamos la sintomatología, los signos clínicos y hacemos una evaluación clínica, le recomendamos al propietario del ganado, y nosotros como veterinarios hacemos un tratamiento, iniciamos un tratamiento a base de antibióticos, analgésicos, antipiréticos y un vitamínico para mejorar la calidad de vida del animal. Recomendamos primero vitaminizar los animales. Unos animales vitaminizados, bien alimentados, vacunados, desparasitados y con todas las características de manejo, son animales sanos que tienen de menor riesgo a enfermar. Entonces, para estos casos es importante incluir dentro del plan sanitario el manejo de vitaminas inyectadas y orales. En el caso de la vitamina A, que es un reconstituyente de las estructuras de los alvéolos pulmonares, entonces nos va a mejorar la respiración de los animales y el mecanismo de defensa de cada bovino de la finca. En la finca como tal debemos suministrar muy buena agua aseada, la sobrepoblación, tener mucho cuidado con la sobrepoblación y tener también mucha observación en el tema de traslado de animales. En fincas donde se mueve tanto animal, llegan animales enfermos y me contaminan la población. En este tipo de climas y regiones donde la temperatura puede disminuir de manera brusca y asimismo aumentar, es recomendable la construcción de cobertizos para proteger los animales. Asimismo, hoy en día es clave tener en cuenta que debemos tener barreras naturales, árboles, que nos minimicen el impacto de las corrientes de aire, que son en últimas quienes van a traer por intermedio de las esporas, por intermedio de aerosoles, la enfermedad a nuestros animales. La extensión silvopastoril vuelve otra vez a ser una ventaja y un mecanismo de prevención de enfermedades respiratorias. Cuando un animal ya está enfermo, la dieta básica de ellos, como son rumiantes, es el forraje verde. También se puede utilizar alimentos que sean ricos en aminoácidos, que eso hace que el sistema inmunológico suba, y también muy importante la hidratación y que también contenga un alto contenido de electrolitos, los electrolitos lo que hace es que el animal no se vaya a descompensar y pues no llegue a la muerte. Entonces los electrolitos son muy importantes. Nosotros también podemos hacer como sueros caseros, que son sueros fisiológicos normales, que esto lo que hace es que el animal no se descompense y no pierda su funcionalidad, y así se pueda recuperar mucho más rápido. Al automedicar el animal generamos resistencia de la bacteria y mutación de la misma hacia el antibiótico, lo que va a causar que no se dé ningún tipo de
de lesión orgánica por aumento de antibióticos en el hígado. Entonces esto nos va a generar que el animal se nos enferme más y nos genere resistencia a ese tipo de patógenos. No olvidemos que este tipo de tratamientos debe ser acompañado por un médico veterinario, ya que él determinará qué tipo de lesión está sufriendo el animal. Asimismo, el diagnóstico se debe acompañar por laboratorio para hacer un tratamiento más efectivo. Ok. Bueno. Chat. Que se puede aceptar, pues llegan tarde. Ya ni debería aceptarlos para que se les quite. Bueno, vamos a ver Actinobacillus pneumoniae. Bueno, la película era para que recordemos que, bueno, hay múltiples microorganismos, era de bovinos, hay múltiples microorganismos, y de hecho se habla de complejos respiratorios donde participa la presencia de un virus y una bacteria, y bueno, estos van a desarrollar obviamente una enfermedad más grave. Casi la mayoría de las infecciones inician con una infección de tipo respiratorio causada por algún virus. Sin embargo, hay algunos microorganismos que tienen la capacidad de ser oportunistas. Más adelante vamos a ver las Passerella multocida, que es un microorganismo de biota normal, igual que esta que vamos a ver, que es el Actinobacillus pneumoniae, que también se considera de biota normal. Y bajo ciertas condiciones de estrés, pues estos microorganismos van a favorecer su crecimiento o van a poder activar todos sus mecanismos de todos sus factores de virulencia y sus mecanismos de patogenicidad para que desarrollen la enfermedad. De tal manera que, como les decía el médico veterinario, pues es importante que los animales tengan una buena nutrición, que no estén expuestos a cambios bruscos de temperatura, lo que estaba diciendo claramente, a las corrientes de aire frías, porque eso favorece obviamente la capacidad del microorganismo para adherirse a las células epiteliales de las mucosas respiratorias, colonizar y desarrollar todos sus factores de virulencia y sus mecanismos de patogenicidad. Entonces, recuerden, es igual que estos microorganismos son iguales que los de aparato digestivo. Primero se tienen que adherir a la célula epitelial y posteriormente colonizar, crecer y desarrollar todos estos factores. Muy bien, entonces vamos a ver Actinobacillus pneumoniae, que pertenece a la familia Pasteuridaceae. La enfermedad se puede llamar pleuroneumonía fibrino-hemorrágica o pleuroneumonía porcina también, recibe ese nombre. El agente etiológico es Actinobacillus pneumoniae, ya lo vimos en el laboratorio. Son bacilos gram negativos que tienen una conformación o un agrupamiento en forma de código Morse. O sea que los podemos observar en forma de bacilos individuales, en bacilos cortos, o sea, son pleomórficos. Bacilos cortos, que los podemos confundir en algunas ocasiones como cocos, pero realmente son bacilos cortos. Pueden formar algunas veces filamentos. No son móviles, no desarrollan esporas. Les decía, se pueden presentar en pares o en cadenas. Algunos requieren el factor 5 o la niacina adenindinucleótida. Son catalasa y oxidasa variables. Su característica es muy parecida a los hemófilos. Entonces van a ser colonias pequeñas en forma de gota de rocío, translúcidas, con brillo irisado o iridiscente. Su tamaño es de 0.5 milímetros, son redondas, convexas, de bordes regulares. Aquí como se observa, como se alcanza a observar. Entonces vean cómo son pequeñas en forma de gota de rocío, que son translúcidas y tienen un aspecto iridiscente.
Ya habíamos dicho que algunos requieren del factor 5. Aquí está, requieren del factor 5. Y hay algunas que no requieren factor 5. Aquí está. Actinobacillus pneumoniae es característico de infecciones en cerdos. Legionellosis es un microorganismo que causa una enfermedad que se llama enfermedad de lengua de palo o lengua de madera. Tiene pneumoniae una hemólisis tipo beta muy importante y por lo tanto puede desarrollar la famosa prueba de CAM, que yo les decía que es la manera en que nosotros podemos identificar a este microorganismo, o sea, una morfología colonial en forma de gota de rocío, que puede hacer satelitismo y que puede desarrollar prueba de CAM. Yo ya sé que es Actinobacillus pneumoniae. Obviamente, bueno, es importante también considerar de dónde viene la muestra. Entonces, si es una muestra de exudado de cerdo, pues ya eso, perdón, no de exudado, sino una biopsia de cerdo, de pulmón de cerdo, o exudado también de pulmón de cerdo, pues vamos a encontrar este patógeno. Catalasa y oxidasa variable, como les habíamos dicho, ureasa positivo, y bueno, fermenta varios carbohidratos, entre ellos maltosa, gilosa, mannitol, etc. Aquí está el Legionellosis, que solamente causa infecciones en bovino, la famosa lengua de madera, desarrolla lesiones piogranulomatosas, igual que Actinobacillus pneumoniae, también va a desarrollar lesiones piogranulomatosas, fibrinohemorrágicas, y vean, solamente es exclusiva de cerdos, aquí no encontramos otro microorganismo, y otro huésped. Bueno, estas son otras más, no las vamos a ver todas estas, nada más me interesa Actinobacillus pneumoniae. Es una enfermedad de distribución mundial. Les decía que se consideran como biota normal de aparato digestivo y de mucosas respiratorias. Entonces, bajo ciertas condiciones, pues este microorganismo va a desarrollar la enfermedad. Presentan una cápsula y en base a su cápsula se encuentran 12 serotipos, que es el sistema que se utiliza mayor comúnmente, los serotipos mediante la detección de la cápsula. Su modo de transmisión, pues obviamente es un contacto directo entre los animales, trompa a trompa, por ejemplo, aspiración o inhalación de las gotitas de flu que va liberando el animal por toser. Entonces, por lo tanto, puede haber portadores asintomáticos y pueden desarrollar una infección aguda como crónica. El desarrollo de lesiones a nivel de aparato respiratorio pues puede favorecer su entrada. Generalmente va a afectar de manera más importante a los animales menores o animales que están entre 2 a 6 semanas de edad, aunque puede infectar a cualquier animal, pero obviamente los animales más afectados son de 2 a 6 semanas de edad. Tiene una morbilidad que puede ser hasta un 50% y una mortalidad hasta el 50% también. Aquí está, morbilidad del 30 al 50 y mortalidad del 50%. Sus factores de virulencia, pues tienen toda una serie de toxinas RTX, ya las habíamos visto, estas famosas toxinas, cuya característica principal es hacer poros. Entonces es un complejo de proteínas que se pega a la membrana, a la superficie de la membrana celular, forma un poro y obviamente va a provocar la liberación de todo el producto del citoplasma, toda la sustancia citoplasmática, y por lo tanto son citolíticas y citotóxicas estas toxinas RTX. Estas toxinas RTX son proporcionadas por plásmido, por lo tanto la bacteria para que sea patógena debe de tener las famosas MH y digamos que hemangemia hemolítica, Ricardo. No, encontré que Actinobacillus suis también coloniza tracto respiratorio, pero como forma de biota normal. Sí. Entonces, ¿cómo se diferenciaría de Pneumoniae, que sí causa... Pues, si nos fijamos, vamos a ver
el cuadro es la capacidad para hacer la hemólisis. Déjame llevarte el cuadro. Suiza, ahí está Suiza. Ah, no, pero vamos a ver el cuadro de pruebas bioquímicas, ¿no? Suiza, aquí está. Hemólisis es positiva también. La ureasa y la catalasa son positivas. El mannitol es negativo. Ahí podríamos ver un cambio. Y ahorita vamos a ver que Actinobacillus pleuromoniae presenta las 4 toxinas. No, perdón, tiene 4 toxinas RTX. Swiss creo que nada más tiene 3, si no me equivoco. Y bueno, aquí lo interesante es que estas toxinas RTX, que son 4, no se van a presentar todas dentro de ese Actinobacillus pleuromoniae. Solamente se van a presentar 2 de cada una de ellas. Entonces puede ser 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-1 o 3-4, por ejemplo, ¿no? Entonces solamente se van a presentar 2 toxinas. Y bueno, la toxina que nos va a dar la capacidad de hacer la prueba de CAM es esta, 4. Y Swiss carece de esa 4. Eso es lo interesante. Bueno, no sé si te contesté tu respuesta, Ricardo. Sí, profe, yo sí quiero pensar que con mannitol es bueno por lo que vi. Ok. Bueno, la toxina PX1 es de 150 kilodaltones, es hemolítica y citotóxica, tiene actividad sobre macrófagos y leucocitos polimorfonucleares. Todas van a tener una actividad sobre macrófagos. La 2 tiene menor actividad, la 3 es de 12.8 kilodaltones, no es hemolítica, pero sí tiene actividad citotóxica. Lo que les decía, todos van a tener actividad citotóxica sobre macrófagos. Pero la que tiene mayor actividad es la EPX1. La EPX1 es la que la mayoría de los brotes tiene esta toxina RTX, pero les decía que la 4 es la que nos va a dar la prueba de CAM positiva, ¿no? Recuerden que la prueba de CAM positiva pues es una sinergismo de hemolicinas. Por lo tanto, vean, es una hemólisis débil, pero gracias al Staphylococcus aureus, porque tienen diferente sitio de unión o diferente sitio de acción. Una actúa a nivel de membrana y otra actúa a nivel ¿cómo se llama Uno actúa a nivel de fosfolípidos y otra puede actuar a nivel de otras proteínas. Ahorita se me va el nombre, a ver si ahorita me recuerdo, pero unas tienen acción sobre fosfolípidos. Bueno, también requiere de hierro. Es el microorganismo requiere de hierro como todos los otros microorganismos y para ello tiene una proteína de unión a transferrina que es de 106 a 110 kilodaltones, tiene el tipo 1 y tiene el tipo 2, que es de 60 a 70 kilodaltones. Requiere fimbrias para adherirse, ese ya es un aspecto importante, requiere fibras para adherirse. Estas fibras son fibras de tipo 4, si no me equivoco. Y además, aparte de tener su microcápsula o su cápsula, el microorganismo pues es difícil de fagocitar y además tiene el famoso superóxido dismutasa, que si es fagocitado gracias a las opsoninas que se pueden desarrollar durante la infección, pues los mecanismos oxidativos no van a tener acción sobre el microorganismo porque tienen este superóxido dismutasa que va a inhibir estos mecanismos
que se forman, los mecanismos o radicales libres de oxígeno que se forman. Tiene una potente ureasa y además produce proteasas que tienen acción, vean, exactamente sobre los anticuerpos más importantes como la IgA, que es un anticuerpo de secreción y que se encuentran en altas concentraciones en las secreciones de la mucosa respiratoria, y además también tiene acción sobre la hemoglobina. Bueno, actinobacilos, generalmente cuando hay una infección se complica con otros microorganismos, generalmente se puede complicar con otros microorganismos. Uno de ellos es Pasteurella. Por eso dentro de la práctica veíamos también la búsqueda de Pasteurella o, bueno, Mannheimia no, porque en cerdos no es importante, pero Pasteurella multósida es muy importante y que puede asociarse con actinobacilo. Aparte de que, bueno, existen otros como Mycoplasma, pneumoniae, que es otro que se encuentra en cerdos, por ejemplo, y puede provocar, pues, una muerte súbita, una infección aguda, y por lo tanto una muerte súbita con dificultad respiratoria importante, con pérdida del apetito, fiebre, incapacidad para moverse el animal, ¿sí? Contracciones abdominales, donde se observa esa dificultad para respirar, se observa por respiración abdominal. Cianosis, donde vemos la cara del animal azulada, las orejas azuladas, la piel, el lomo, el abdomen azulado, y es obviamente porque se está llevando a cabo una obstrucción de los conductos respiratorios y por lo tanto no puede llegar a una buena oxigenación. Espuma sanguinolenta y muerte de 1 a 2 días. En la forma crónica obviamente son clínicos mucho más leves y por lo tanto el animal puede quedar como portador asintomático. Estas básicamente se caracterizan por cierta dificultad respiratoria, que es moderada, tos durante el transcurso de la infección, puede inducir abortos y bueno, vean los órganos como se ven pues consolidados, ¿no? Recuerden que el pulmón pues es un tejido esponjoso que tiene que tener la característica de inflarse durante la respiración y obviamente se empieza a transformar o consolidar por la sustitución del tejido conectivo en las regiones lesionadas, o puede haber necrosis, ¿verdad? Necrosis en ese tejido y obviamente pues ya es tejido muerto que no va a funcionar, ya no va a tener funcionalidad, ¿no? Pulmones hinchados, endurecidos, entonces les decía por el tejido conectivo que se está también tratando es un tejido que rápidamente tiene la función de tratar de repararse y por lo tanto se activa rápidamente el tejido conectivo para reparación. Pero obviamente pues esa reparación en vez de favorecer pues nos causa daño porque el tejido ya es duro, ya no tiene esa capacidad expansiva tan importante, ¿no? Un edema a nivel septal o interlobular, pueden ser que están formados por lóbulos. Pleurosis, focos necróticos, obviamente pues ese daño del aparato respiratorio pues también va a provocar un daño a nivel del corazón, una pericarditis, una pleuritis, inflamación de la pleura. Pues bueno, aquí se ve más opalescente, puede ser que debe ser transparente completamente, y aquí si se fijan se ve opalescente la pleura. ¿Sí? Creo que le pueda regresar a la diapositiva anterior, Sí, claro. donde están los signos de la forma crónica, por favor. Ya, gracias. Gracias. Bueno, les decía que puede producir pus, entonces piogranulomatosa, una característica de pus, y obviamente esta pus
es por la destrucción tan importante que se lleva a cabo de los neutrófilos y macrófagos, que obviamente pues también ellos van a liberar todas sus baterías enzimáticas y por lo tanto la lesión todavía va a ser mucho más grave que lo que puede producir también el microorganismo solo. ¿Cómo llevamos a cabo la identificación del microorganismo? Bueno, ustedes ya vieron en la práctica y obviamente nos dan un pedazo de pulmón. Ese pulmón podemos directamente cultivarlo haciendo una impronta en los medios de gelosa sangre, en el medio de gelosa chocolate, porque recuerden que aquí el factor 5. Lo podemos sembrar en Levittan, lo podemos sembrar en Todd Hewitt con polienriquecimiento también. Y, ¿qué otra cosa? Y bueno, en esos medios, o podemos macerar, perdón, o podemos macerar al tejido de pulmón y sembrar directamente ya del macerado para que se libere todo el microorganismo y lo podamos sembrar y sea un poquito más efectivo. Bueno, aquí está gelosa chocolate, gelosa sangre Staphylococcus aureus, ya vimos las colonias translúcidas. Obviamente con el tiempo las vamos a observar grisáceas. Se adhieren firmemente al agar. Y bueno, y es la prueba de CAM que les decía con Staphylococcus, ¿no? Entonces, vean qué bonito se ve. Bueno. Existen para un rápido diagnóstico técnicas de aglutinación, como decía su compañero, en el caso de Actinobacillus suis, podría ser un poco más difícil, pero con las técnicas de la prueba de CAM y con estas técnicas de aglutinación o coaglutinación, que son anticuerpos específicamente dirigidos contra cápsula, contra antígenos capsulares específicos de Actinobacillus pneumoniae, podemos identificar la cepa de Actinobacillus pneumoniae de una manera efectiva. Y bueno, en los últimos años, pues la técnica de PCR pues, ha sido más socorrida para hacer el diagnóstico. Diagnóstico diferencial, pues vean, todas las que son neumonía exótica, pasteurilosis, influenza porcina y enfermedad de Glasser, que esta es producida por Haemophilus suis. Tratamiento antibiótico. Obviamente, bueno, ya escucharon que dar el tratamiento sin llevar a cabo, sin dar el diagnóstico al médico veterinario. Es una forma incorrecta para que tratar los animales porque podemos ser ceparresistentes. Ustedes saben bien que el médico veterinario o médico de humanos, pues cuando uno llega con sintomatología, lo primero que hace es darles antibiótico. ¿Por qué? Porque obviamente los signos clínicos pues son muy notorios y obviamente el paciente se siente mal, el animal se siente mal. Entonces tienen la obligación rápidamente de que sus pacientes se sientan bien, ¿verdad? De tal manera que dan antibiótico de manera rápida. Pero aquí lo importante es que este médico veterinario debe de empezar con los antibióticos menos, los más comunes, pues. No utilizar antibióticos más complejos y más caros porque obviamente pueden desarrollar resistencia múltiple y entonces sí, ya ningún antibiótico puede ser útil. Por lo tanto, bueno, les dan de entrada un primer antibiótico. Si se sienten bien, pues qué bueno, ya le atinamos y todos perfectos y felices. Y si no, pues les da tiempo y oportunidad para que el microbiólogo pueda llevar a cabo no solamente el aislamiento, sino también la determinación de la sensibilidad antibiótica y por lo tanto saber realmente cuál es el antibiótico de elección. Y siempre se utilizará del antibiótico más sencillo al antibiótico más complejo, ¿no? Para evitar la formación de portadores asintomáticos. Bueno, aquí identificar a los portadores asintomáticos, que obviamente es muy difícil,
La única manera de poderlos identificar es mediante pruebas serológicas, buscando quién da una prueba serológica positiva. Generalmente todas estas pruebas serológicas deben de ser arriba de 160, un título arriba de 1 a 160, otros utilizan un título de 1 a 100 en adelante, otros de 1 a 200 en adelante, como portadores asintomáticos y, bueno, eliminar estos animales. Bueno, ya vimos también varios ejemplos que favorecen. Ya comentaron que la humedad, los cambios bruscos de temperatura, pues obviamente todo eso tenemos que evitarlo. Una buena nutrición, ya que vemos que es un microorganismo que obviamente va a crecer y va a tener mejores acción sobre el animal si estos tienen ciertas condiciones de estrés. Eso ya lo hice. Okay. Bueno. Separar animales jóvenes de los adultos. Y no existe vacuna. Si hiciéramos una vacuna, pues tendríamos que hacer una vacuna contra la toxina, contra las toxinas RTX, ¿no? Sería lo más recomendable. Pero les digo, si uno tiene estas condiciones de disminuir el estrés o los cambios bruscos de temperatura, pues obviamente el animal no va a requerir, y una buena nutrición no va a requerir ser vacunado. Es muy importante. Bueno, vamos a ver Pastorela, que ha sido uno de los que hemos visto más en clase. Y que bueno, yo les decía que hay Pastorela multócida, variedad multócida, y Pastorela multócida, variedad gallicida, y hay otra que vamos a ver más adelante. Bueno, también pertenece a la familia Pastorelaceae. Aquí está Actinobacillus, Pastorela, Hemófilos, Mangemia. Y bueno, ya también saben que es un bacilo corto gram negativo, pleomórfico, que lo podemos encontrar en pares o en cadenas. No desarrolla esporas, es inmóvil, aunque algunos artículos dicen que hay movilidad, pero esta movilidad casi es indetectable, o sea, ni con pruebas bioquímicas lo podemos detectar. Se ha observado esta movilidad de pasterelas por películas, por microfotografías que se hacen por largo periodo de tiempo y han visto que es móvil, es ligeramente móvil. Pero bueno, para fines de nosotros como microbiólogos que básicamente buscamos la movilidad como un método, como una prueba de detección mediante pruebas bioquímicas, pues la consideramos inmóvil, no vamos a observar esa movilidad. Es anaerobio y anaerobio facultativo, tiene cápsula, catalasa y oxidasa positivo, a diferencia de Actinobacillus, que ya vimos que es catalasa variable y oxidasa variable. ¿Qué enfermedades produce Pastorela multócida? Bueno, en cerdos está muy asociado a la rinitis atrófica, sobre todo con el serotipo D. No todas las pasterelas multócidas, que ahorita vamos a ver que hay 5 serotipos, es A, B, la C se transformó en la E, la D y la E. Entonces, la C no existe. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Entonces son 4, ¿verdad? Yo decía 5, son 4. La E, vieron que era igual a la C y por lo tanto eliminaron a la C. No me preguntan por qué no eliminaron mejor a la E. Bueno, son cuestiones filogenéticas que luego hacen, no lo informan aún, ¿no? Completamente. Bueno, entonces les decía que la Pastorela multócida serotipo D es la que está muy asociada con la rinitis atrófica en cerdos. Las otras pasterelas, la A, la B, la E, básicamente cursan más de manera sintomática en el cerdo, pero la rinitis atrófica, la Pastorela D sí tiene una citotoxina que vamos a ver más adelante. En los bovinos, todos los serotipos causan infección en los bovinos. La enfermedad se llama fiebre de embarque, que es muy común, y vean, es una condición importante de estrés. De embarque, pues significa que los animales son transportados de un lugar a otro
Y ya vemos que las condiciones en las que se lleva a cabo este transporte, pues es un transporte donde los animales se van asoleando, hay cambios bruscos de temperatura, sol, frío, van expuestos al aire, no consumen alimento, no beben agua, y todo esto pues es un estado de estrés, además del ruido de otros transportes, ¿no? Van en la carretera, el claxon, la velocidad, todo eso pues causa un estrés importante en el animal, y cuando llegan a su lugar de origen pues van a mostrar una infección de tipo respiratorio. A esta enfermedad se le llama fiebre del embarque. En el caso de aves se le llama cólera aviar. Esta cólera aviar se puede confundir con coriza. También va a causar infección en vías respiratorias altas. Esto es más común, esta cólera aviar es más común en pavos, pero no significa que no se pueda desarrollar en aves, en pollos, pues en gallinas. También se puede desarrollar, pero esto es más común en pavos. Profesor, ¿qué serotipo provoca la cólera aviar? La cólera aviar es la Pastorela multocida variedad gallicida. Ahí no hay un serotipo, es variedad gallicida. Y estas variedades están dadas en función a su capacidad de fermentar ciertos carbohidratos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Gracias. Sí, en base a eso se han identificado las diferentes variedades. Bueno, en bóvidos puede producir septicemia también, un microorganismo que se considera de biota normal, las pasterelas se consideran de biota normal, de vías respiratorias altas y de vías respiratorias digestivas también. ¿Por qué? Porque el animal, pues obviamente, se consume el moco, ¿va? Y el microorganismo, pues también tiene capacidad de crecer en áreas del intestino y por lo tanto se considera de biota de mucosas respiratorias y digestivas. El conejo puede producir la rinosinusitis mucopurulenta, la orquitis, la balanopostitis, la piometria. Bueno, básicamente, el conejo también ya se está considerando como un animal doméstico. ¿Qué es un animal doméstico? Pues es un animal que se cría. ¿Y qué es la crianza? Pues darle de comer, vivienda. Para los que no saben lo que es un animal doméstico, porque hay varios que no supieron contestar hasta ahorita de lo que he leído en el examen, que es un animal doméstico, pues es un animal doméstico, es un animal que se cría, y crianza significa dar alimento, vivienda, reproducción, cuidar su reproducción, su salud, eso es la crianza, ¿ok? Y todo pues para tener un beneficio económico o alimenticio. Bueno, en perros y gatos se considera de biota normal y es muy frecuente que este microorganismo cause infecciones en heridas. De hecho, se considera como una antropozoonosis, ya que los niños cuando juegan con los perritos, los gatos y los rasguñan o los muerden, desarrollan una infección purulenta, ¿sí? En donde los muerde, y se ha visto que el agente etiológico de esa infección pues es Pastorela multocida. Entonces aquí están F, sí, entonces sí estaba bien, me faltó la F. No me acordaba de la F. Bueno, aquí la C, vean, desapareció la C. La D es la que les decía, que causa una infección principalmente en cerdos, ahí está. Rinitis atrófica con o sin bordetela bronquiséptica. Vamos a ver que produce una dermotoxina, la que favorece el desarrollo de esta famosa rinitis atrófica. La Pastorela multocida tipo A, que es la más común, causa la enfermedad del embarque, aquí está la fiebre del embarque, la neumonía exótica en terneros, mastitis. Recuerden que la leche pues es una sustancia rica tanto de proteínas como de azúcar, y por lo tanto va a crecer todos los microorganismos. Entonces, todos los microorganismos de entrada pueden causar mastitis, para que ya vayamos viendo también las características de la mastitis, ¿no? Que es una inflamación mucopurulenta de alveolos, cisternas, conductos alveolares, conductos galactóforos,
No es inflamación de la glándula mamaria, porque la inflamación de la glándula mamaria también la da un golpe. Se golpean los animales y se inflama. Entonces hay mastitis clínicas y hay mastitis subclínicas, ya para que vayan escuchando esta terminología. Entonces la mastitis, desde el punto de vista microbiológico, es un ambiente mucopurulento de alvéolos, cisternas, conductos galactóforos, etcétera, etcétera. Ahí viene la definición clara en su manual de laboratorio. Bueno, en porcino también puede causar la neumonía, el tipo A. El tipo B en rumiantes y cerdos puede causar la septicemia, que es lo más común. La tipo E puede causar neumonía, en tanto en cerdos como en aves. En pavos, la F, no está claro su papel en la enfermedad. En rumiantes causa septicemia, etcétera, etcétera. Bueno, Pastorela anatis, ahora ya se conoce como Gallibacterium anatis. Antes se conocía como Pastorela anatis. Ya lo vimos en clase también, Pastorela gallina. Y bueno, ahorita vamos a ver las pasterelas multócidas varida gallicida. Ok. Factores de virulencia. Vamos a ver factores de virulencia. Tiene cápsula, tiene una leucotoxina. Esta leucotoxina también son toxinas RTX. Volvemos a ver las famosas toxinas RTX. La dermonecrotoxina, que esta es de la que es producida por el serotipo D, esta dermonecrotoxina, que es una toxina de 146 kilodaltones, es citotóxica y puede venir a través de plásmidos también, de 2 a 6 kilobases. Fimbrias y filamentos de hemaglutinina que están involucrados en la adherencia, también una fimbria tipo 4. No me acuerdo si este es el que tiene fimbrias rígidas y fimbrias flexibles. Ahorita vemos. La transmisión, su contacto directo es lo más importante, trompa a trompa, aspiración de secreciones al momento de que el animal tose o estornuda, las pequeñas partículas de flu. Ahí está el contacto de secreciones, las cuales también lo podemos encontrar estas secreciones en los bebederos, en los comederos, en las camas, también se pueden encontrar todo ese moco. Y bueno, también obviamente las heces participan de manera importante de esas secreciones o esas heces que van ricas también en pastorela. Aquí está fibras tipo 4 también, de adhesión y colonización. Es un microorganismo oportunista, bien, pasterelas, lo que les decía, es de biota normal de estas mucosas. Bajo ciertas condiciones de estrés, este microorganismo va a favorecer su crecimiento. Igual que todo lo demás que hemos visto, requiere de pegarse al epitelio, colonizar, crecer y hacer todas o liberar todas sus sustancias, o todas sus baterías o factores de virulencia que tienen. Toxinas RTX, que era la leucotoxina que habíamos visto. Esta leucotoxina inhibe la proliferación de linfocitos y la expresión de moléculas de clase 2 y de integrinas como CD18 y CD11. Recuerden que estas integrinas pues, son bien importantes para que los macrófagos puedan dirigirse a la zona de lesión. Si estas integrinas están destruidas, pues obviamente no puede viajar el macrófago de manera adecuada. Y las moléculas de clase 2 pues, son importantes porque es la manera en que el antígeno ya procesado se va a expresar en estas moléculas de clase 2 para que los linfocitos T puedan activarse. Si no están esta molécula de clase 2, pues obviamente, aunque esté el antígeno, pues no va a haber a cabo la activación de los linfocitos. Está la dermotoxina de 146 kilodaltones, que es muy similar al de la bordetela. También requiere de transferrina, entonces tiene una proteína de hormona transferrina, dos tipos, la A y la B, que ya, igual que Actinobacillus pneumoniae.
un sistema de secreción tipo 2, donde va a liberar pues, estas toxinas que estamos viendo al interior de la célula epitelial, y además tiene superóxido dismutasa, que ya sabemos que tiene una acción sobre los radicales libres de oxígeno. Bueno, esta es la clasificación que se utiliza más, los serotipos ABCD, obviamente, bueno, ya desapareció, que es la clasificación de Carter. Bueno, otras es con azúcares, ahorita lo vamos a ver más adelante, es otra clasificación. Bueno, la enfermedad de embarque es la enfermedad más común en los bovinos, puede ser grandes pérdidas económicas. Solamente va a desarrollar muerte cuando se asocia con otro patógeno. ¿Cuál es el otro patógeno? Pues está micoplasma. El micoplasma es otro microorganismo que desarrolla una fuerte pleuroneumonía, sobre todo en los bovinos, y puede llevarlos a la muerte. También pues, se puede asociar con virus, el virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina, que vamos a ver más adelante, y que es un virus de herpes simple, y que bueno, eso le va a ayudar a que el animal muera fácilmente. Lo más importante si el animal no muere es esto, ¿no? Una disminución en la ganancia de peso. Una menor eficiencia en la conversión alimentaria. Acuérdense que, y se los ha dicho el doctor de la Rosa, que el manejador lo que le interesa es ganar peso, ¿no? Que gane peso el animal, y donde la conversión de lo que come el animal pues sea en ganancia de peso. Si llega a esos estándares internacionales de peso y talla, pues es un animal que puede ser vendible fácilmente. Si este animal no llega al peso y talla adecuado, pues obviamente son pérdidas económicas. Aparte de que, bueno, hay que pagarle al médico veterinario, hay que darles tratamiento, etcétera, etcétera. Y eso eleva el costo. Entonces, muchas veces pues, hay que pensar si el animal es mejor sacrificarlo o mantenerlo vivo. Recuerden que, bueno, mantenerlo vivo es porque es un animal que es de alto costo, es de un linaje importante, y obviamente pues, el animal no cuesta 10,000 ni 20,000 pesos, ¿no? Pueden ser arriba de 100,000 pesos o hasta dólares, puede ser arriba de 100,000 dólares. Bueno, ya les enseñé, también vimos una película de la raza, ¿se acuerdan? Y ahí se hablaba de algunos precios. Bueno, dentro de la enfermedad de embarque, pues existen varias manifestaciones clínicas. Una es la forma neumónica, forma edematosa y la forma de septicemia aguda. Obviamente el microorganismo, si no es controlado, puede pasar a través de las arteriolas, y bueno, desarrollar una sepsis y por lo tanto la muerte del animal entre 12 y 24 horas. La forma neumónica la vamos a ver con diarrea fétida, sanguinolenta, lo cual lo podemos confundir con diarrea viral bovina, neumonía, hemorragias de las mucosas respiratorias, respiración abdominal, moco gris, conjuntivitis, obviamente del animal, perdón. La forma edematosa, lo que vamos a ver es básicamente una inflamación de los flancos del animal, o sea, donde está la región pulmonar, obviamente. Va a haber conjuntivitis, va a haber hemorragia de las mucosas, y obviamente todo esto se va a observar como una fiebre, ¿sí? Una tristeza del animal. El médico veterinario lo decía, una gran cantidad de secreciones, saliva. De hecho, en diarrea viral bovina, en rinotraqueitis infecciosa, vamos a ver una profusa salivación, una gran salivación. Obviamente va a tener dificultad para respirar, va a tener apneas, o sea que deja de respirar momentáneamente, adelgazamiento del animal, tos seca o húmeda, ahí está la salivación profusa, secreciones nasales purulentas y pérdida rápida del peso. Y bueno, pues vean los pulmones como los vamos a estar observando. Entonces afecta a los pulmones, va a haber un exudado serofibrinoso, purulento, hemorrágico,
vamos a ver hemorragias en nariz, laringe, tráquea, bronquios. Esto ya es a la necropsia, obviamente, todas esas lesiones. Los nódulos linfáticos están inflamados. Todos los nódulos linfáticos cervicales, o sea, de la cabeza, los inguinales, debajo de las axilas, y bueno, algunos abdominales que podemos también ver inflamados. Vamos a ver áreas hemorrágicas y adherencia fibrinosa, y bueno, aquí se ve una pleuroneumonía, se ve la pleura grisácea, pues hay engrosamiento de la pleura. La septicemia, pues obviamente, pues una infección de diferentes órganos y numerosas hemorragias en varios órganos, en hígado, en riñones. Bueno, diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico lo vamos a hacer desde el punto de vista microbiológico. Nuestra gelosa sangre, nuestra gelosa chocolate, y hasta el VHI nos puede funcionar para el aislamiento de este patógeno. Es importante la historia clínica para conocer los cambios, o sea, cómo ocurrió la enfermedad, si hubo cambios clínicos, el transporte de los animales, cualquier acción estresante para el animal. Y bueno, también tener datos a la necropsia. Y vamos a buscar agentes bacterianos como agentes virales, porque puede haber un complejo respiratorio, ¿no? El complejo respiratorio, pues es que están participando varios patógenos. Generalmente las colonias son de 3 a 4 milímetros de diámetro, blancas grisáceas, de bordes enteros, de luz reflejada brillante, no hemolíticos. Ya, creo que esto. Y bueno, aquí están, les decía que los podemos encontrar como bacilos aislados. Pueden hacer la famosa, aquí se ve, la tinción de Wilson positivo. Aquí se ve, creo que la otra que tengo aquí se ve. La tinción de Wilson positiva, ahí bonita. Algunas ocasiones podemos encontrar filamentos, pero esto es generalmente cuando ya son cultivos viejos. Cuando son cultivos jóvenes, generalmente los vamos a encontrar aislados o en pares, principalmente. Y bueno, la tinción de Wilson pues, nos ayuda mucho. Y ya saben que la tinción de Wilson es la tinción del DNA cromosómico que se encuentra principalmente en los estratos. Bueno, ya también vimos que es un microorganismo que tiene acción directa sobre, o es altamente mortal para el ratón. Entonces, en el ratón podemos encontrar que este microorganismo, obviamente, se inocula por vía intraperitoneal, y bueno, lo vamos a encontrar en el vaso, en el hígado, causando hepato y esplenomegalia. Lo vamos a observar con una conjuntivitis, con secreciones nasales o hemorragia nasal. Es muy malas fotos, pero bueno. Necrosis del pulmón, inflamación de los ganglios. Y bueno. A diferencia de Mannheimia, Pastorella no puede crecer en Maconque. Eso es algo muy importante, no puede crecer en Maconque. Y es una manera de diferenciarlo, porque desde el punto de vista morfología colonial, si las tuviéramos las dos en un VHI, no los podría diferenciar, solamente en gelosa sangre. En gelosa sangre ya sabemos que Mannheimia hemolítica es beta hemolítico, mientras que Pastorella multocida no es hemolítico. Y bueno, ya vimos que no crece en Maconque. Yo les decía que Pastorella multocida, una prueba importante es el indol, es indol positivo, mientras que Mannheimia hemolítica es indol negativo. Bueno, eso es lo que les decía. Aquí están los azúcares que pueden favorecer. Por ejemplo, el serotipo B es capaz de fermentar la gilosa a diferentes tiempos, mientras que el serotipo C era anteriormente, bueno, es anteriormente el E. Aquí
Este es un estudio que hicimos con una niña y teníamos una supuesta serotipo C. Y vean, da una quilosa positiva. Aquí lo que sería importante sería ver desde el punto de vista genético si realmente es una pastrela. No va a ser otro microorganismo con una característica similar a la pastrela. Pero bueno, eso fue una tesis. Aquí está lo que les decía de los azúcares. Esto es de una publicación donde vemos que, por ejemplo, el dulcitol, ¿sí?, solamente lo fermenta Pastorela multocida subespecie gallícida. Y esa es la manera de que podemos identificar, ¿sí?, esta variedad. Otras, la gilosa, que es variable en Pastorela multocida y muy común en Pastorela multocida subespecie séptica, que va a desarrollar preferentemente la sepsis. Bueno. Sorbitol solamente es positivo para multócida y gallicida, mientras que séptica no. Entonces, bajo estas condiciones de fermentación de azúcares podemos identificar las diferentes variedades o subespecies. Tratamiento, pues el antibiótico. Y bueno, ya saben que no podemos dar antibiótico, y de hecho ustedes nunca van a poder dar antibióticos a los animales. Siempre tiene que ir con un tratamiento dado por un médico veterinario. ¿Cuál es la prevención? Bueno, buenas técnicas de manejo del ganado. Disminuir el estrés, eso es obvio. Condiciones de ambientales adecuadas, baja humedad, buena aireación, no cambios bruscos de temperatura, etc. Existen vacunas, aquí sí existe una vacuna con Pastorela multocida con los diferentes serotipos, pero no es muy buena. Puede proteger momentáneamente, pero no es una vacuna de excelencia. ¿Alguna duda hasta aquí? Profesor, aquí las muestras igual, ¿se les puede hacer impronta o se tienen que macerar para mejorar el Igual, aislamiento? o sea, si tenemos una muestra, pues lo más recomendable es macerar. Pero si nos llegan varias muestras, pues mejor hay que hacer impronta para no perder tanto tiempo. Porque obviamente un mayor número de muestras pues nos requiere mayor tiempo. Si nada más es una muestra, pues lo podemos macerar con toda la tranquilidad del mundo y hacer la siembra. Obviamente la maceración mejora el aislamiento, porque la impronta, bueno, no sé, generalmente en la impronta se utiliza una caja y se ponen improntas de varios órganos, no es un solo órgano, para favorecer que se aísle el microorganismo. Y en cambio la maceración, pues es un órgano, lo maceras y lo siembras, ¿no? Entonces, cuando va a ser uno improntas, se utilizan varios fragmentos en una sola misma caja. Se hace una raya y luego otra raya con otra impronta o con otra biopsia y luego otra. Por lo menos 3 se meten para poder aislar correctamente. Desafortunadamente, pues no estamos en el laboratorio. Pero si ahora que nos veamos, ya ahí les explico cómo se hacen las improntas. ¿Alguna duda más? ¿Podría regresarle a la presentación que estaba antes de antígenos? Creo que estaba hasta arriba. ¿Antes de antígeno? Ah, donde decía enfermedad del embarque. Ándale, pero un antes. ¿Ese? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿ya? Sí, ya, gracias. Bueno, vamos a ver mangemia.
Pero espérenme, ¿no? Antes de ver Mangemia, vamos a pasar una peliculita de pollos infectados con Pastorela multócida variedad gallicida, que causa la famosa cólera aviar. Cólera aviar, ahí está. Yo les decía que la cólera aviar es más frecuente en pavos, sin embargo, eso no quiere decir que no cause infección en aves. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ay, ¿qué pasó? Espérenme, ¿qué pasó? Espérenme. Muy importante esta lesión. Si yo viera esta lesión, vean cómo tiene el cuello invertido el animal. Si yo viera esta lesión, yo podría confundirlo con Newcastle, con virus de la influenza aviar. Entonces, hoy me asusto, ¿no? O sea, mi primera reacción es asustarme. Esa necropsia de esa ave. Corazón, hígado. Bueno, ya había un líquido ahí en un saco aéreo y se veía gran presencia. Pero déjenme, yo pensé que venía con descripción detallada. Vean aquí cómo está. Este es el corazón, ¿no? Vean la cantidad de líquido que hay. Sí, bastante importante. Ahí ya nos habla de una infección, de un saco respiratorio lleno de líquido. El hígado tiene pérdida de color, no se ve un color homogéneo. Hay zonas donde está, este debería ser el color, un poquito más rojo. Está pálido el hígado. Ajá, aquí está el hígado otra vez. Este es el proventrículo, estos son los pulmones se van hemorrágicos. ¿Sí? El hígado otra vez se encuentra un poco decolorado. Los riñones no los alcanzo a distinguir muy bien. Pero bueno, no hay lesión. Esto es muy importante porque, por ejemplo, aquí si yo viera lesiones necróticas aquí en proventrículo, yo sabría que es una infección viral. Una de las características es que los virus infectan también el proventrículo. Recuerden que el proventrículo, para los que no saben, es el que tiene la acción enzimática y es el verdadero estómago. Si este proventrículo va a liberar ácido clorhídrico y va a empezar a degradar los granos que ya vienen previamente del buche, ya vienen humectados, reblandecidos porque está la amilasa, entonces ya empieza a haber una acción. Cuando llegan aquí, pues empieza a haber la degradación con el ácido clorhídrico y luego llegan a la molleja que tiene la función de un músculo, de un estómago mecánico o de un músculo que tiene la función de molienda de ese grano. Y luego posteriormente llega al intestino delgado donde se va a absorber los nutrientes. Para los que no sepan lo que es el proventrículo, que hubo también varios. Bueno, aquí vean la pechuga, lesiones necróticas. Esto yo lo puedo confundir con una infección viral, ¿sí? Estas lesiones necróticas. En intestino no se ven lesiones hemorrágicas. En tráquea, pues obviamente sí debe de haber lesiones. Presencia de líquido, no se alcanza a distinguir bien. Entonces, aquí están buscando a ver si no es enfermedad de Newcastle o influenza aviar o virus de la bronquitis infecciosa aviar, que también puede ser. A ver aquí, espérenme. Tráquea, aquí ya se ve mejor la tráquea. Los pulmones se ven hemorrágicos. Hemorrágicos. La tráquea se ve hemorrágica.
los sacos aéreos. Ay, espérenme, sacos aéreos. Quiero ver. No alcanzo a distinguirlos bien. No alcanzo a distinguirlos bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí se ve que no es una infección viral, simplemente porque el proventrículo no vemos lesiones necróticas. Y ni en intestino tampoco. Entonces es una característica. Obviamente, ¿por qué el pollo hizo ese volteo del cuello? Que es muy característico de enfermedad de Class. Obviamente porque hay una inflamación. Les decía que puede provocar coriza, que es inflamación de la cara, ¿sí? Y obviamente ya hay una inflamación de toda la cara más del oído, y por lo tanto esa provoca que ese animal tenga esa cabeza invertida, como la veíamos aquí, en esta. Ahí cómo se mueve la cabecita. Aquí está el pico hacia arriba. Bueno. Entonces vamos a ver Mannheimia. Les decía que si yo veo colonias de Mannheimia en BHI, obviamente no hay eritrocitos, no puedo saber si es hemolítica o no. La podría confundir con Pasteurella multócita. Esta es una enfermedad que es muy común, Mannheimia hemolítica en bovinos y ovinos, y por lo tanto también es el causante de la enfermedad de fiebre de embarque, y también es altamente patógeno para el ratón. Entonces, simplemente, bueno, anteriormente se hacía los bioensayos con animales para identificar rápido a los patógenos, pero ahora ya con las cuestiones de bioética, pues ya no se puede hacer esto tan fácilmente. Pertenece a la familia Pasteurillaceae, y aquí está, Mannheimia. Es igual, un bacilo puerto gram negativo, es pleomórfico, lo podemos ver en pares o cadenas, no desarrolla esporas, es inmóvil, es aerobio facultativo, capsulado, tiene catalasa y oxidasa, y se han clasificado, hablan de 5 especies hasta el momento. Aquí está Mannheimia hemolítica, Mannheimia granulomatis, Mannheimia varígena y Mannheimia glucósida. Bueno, hay ruminales, perdón. Y aquí me falta, bueno, aquí está Ribera latifestifer, que bueno, ya no pertenece a esta familia, ahora ya es de la familia de Ornithobacterium, ¿no? Flavobacteriaceae. Bueno, a ver, hemolítica, es en bovinos y ovinos, causa la neumonía y la famosa fiebre de embarque. Causa de septicemia, también mastitis, ¿okay? La granulomatis causa una paniculitis fibrogranulomatosa, causa bronconeumonía en ciervos y conejos. Varígena causa septicemia en ovinos y porcinos. Glucósida forma parte de la parte superior respiratorio. Ruminalis comensal del rumen. Muy interesante. Bueno, ya vemos que es un gran negativo. Es indol negativo, importantísimo, indol negativo. Es negativo a las pruebas de rojo de metilo, gelatinácea y Muscauer, crece en McConkey. En gelosa sangre son colonias lisas, de color blanco, grisáceo, igual que la pasarela, de 3 a 4 milímetros de diámetro. Aquí lo interesante es que desarrolla una beta hemólisis en agar sangre bovino. Si ponen ahí sangre humana, que a veces los laboratorios no consiguen sangre bovina o sangre ovina,
y meten gelosa sangre humana, con sangre humana, pues no vamos a ver la hemólisis. Tiene que ser con sangre de bovino o de ovino. Fermenta el sorbitol, la gilosa, la maltosa, la destrina, no fermenta la laminosa. O sea, básicamente son pruebas que nos van a permitir identificarla de Pastorela multósida. Bueno, vamos a ver sus factores de virulencia. Igual, tiene una cápsula, tiene leucotoxinas, tiene dermomicrotoxina, tiene un plásmido. Oigan, espérenme. Ya vimos todo lo de Pastorela. Como que siento que me faltó Pastorela. No vimos lo de Coryza aviar, ¿sí lo vimos? A ver, espérenme, déjenme irme otra vez. Vimos cólera aviar. Cólera aviar. Pero Coryza sí. No, cólera aviar. No, no sé si la vimos, ¿verdad? Todo esto. Como que siento que me falta algo. Sí, sí me va a faltar. Aquí fue donde me corté. Ah, no, sí. Hasta aquí llega. No sé. En mi mente como que siento que me falta algo. Bueno. Ok. Entonces, si no, ahorita lo vamos a checar. Entonces tiene leucotoxinas también, igual que tiene acción sobre las moléculas de adhesión. Tiene también los famosos proteínas de unión a transferrina. También tiene sistema de secreción. O sea, que básicamente es igual que Pastorela multósida. Fimbrias, proteínas regulares de hierro, eso ya lo vimos. Enzima neuraminidasa, proteasas y metaloglicoproteasas, que obviamente esto es lo que favorece la famosa destrucción de los eritrocitos, la presencia de neuraminidasa y metaloglicoproteasas, las cuales van a romper a los eritrocitos, y eso es lo que vamos a observar nosotros con la capacidad hemolítica. Bueno, lo mismo, toxina RTX, hierro, y eso ya lo vimos. Ok. Este es el que tiene las fimbrias largas y cortas, por eso me confundo a veces porque esta tiene dos tipos de fimbrias, unas que son largas y rígidas y otras cortas y flexibles. Las largas y rígidas es de 12 nanómetros y las cortas y flexibles es de 5 nanómetros. ¿De qué le sirve esto? Pues, obviamente, ya quedamos que el microorganismo se debe de adherir, entonces constituye también de biota normal este microorganismo. Sin embargo, esas condiciones de estrés pues, va a provocar que haya una parálisis de los cilios de la tráquea principalmente, y empiece a colonizar, desarrollar el microorganismo, y posteriormente la misma deglución pues, va a permitir que ese microorganismo llegue a pulmón. Allí en pulmón va a haber otras adhesinas que van a favorecer su adhesión a los alvéolos pulmonares, donde obviamente van a participar los macrófagos tratándolos de detener. Sin embargo, ya vimos que tienen leucotoxinas que van a destruir a estos famosos macrófagos alveolares, y por lo tanto va a crecer. Además, estas son las otras, o sea, que básicamente Mangemia, desde el punto de vista de factores de virulencia, es más potente que Pastorela multósida. Aquí tenemos esta ortocianoglicoproteína, que se conoce también como GCP, que es una metaloproteasa. Esta metaloproteasa tiene acción como una endopeptidasa y neuraminidasa. Esto quiere decir que es capaz de romper el ácido ciálico, esa neuraminidasa, o romper péptidos, lo que van a permitir que se adhiera fácilmente y destruir macrófagos, eritrocitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean, fraccionan la glicoproteína A, que es una mucina que se encuentra en diferentes sitios, como los macrófagos alveolares. También interfiere en la adhesión de los neutrófilos. Ya vimos que es capaz de romper las moléculas de adhesión.
Y también la neuraminidasa puede provocar que haya una reducción del moco protector. Recuerden que el moco, pues su función principal del moco es atrapar todas las partículas. Ese es un mucopolisacárido, cuya función principal es atrapar las partículas, partículas de diferentes tamaños, entre ellas bacterias, para ser después expulsadas a través del moco. Entonces, al no haber una buena cantidad de moco, pues esto va a favorecer a que Mangenia pueda debilitar el epitelio de la mucosa respiratoria, ¿no? Inicia primero con la mucosa respiratoria superior, ¿no? El hipopolisacárido, pues obviamente también tiene funciones importantes porque es pirógeno endógeno, o sea, va a desarrollar fiebre, va a activar a los macrófagos, va a activar el factor de necrosis tumoral, va a activar a las moléculas de coagulación o a la cascada de coagulación. Y todo esto, pues obviamente, yo les decía que en vez de tener un efecto benéfico para el pulmón, pues al contrario, es un efecto de mayor daño al pulmón, porque pues va a haber pues agregación de plaquetas, pues toda una serie de sustancias, la liberación de las enzimas lisosomales que tiene el macrófago, los neutrófilos, pues todo eso, en vez de provocar una mejor protección, va a provocar más daño, ¿no? Entonces aquí tenemos la Mangenia, que va a producir una leucotoxina, que va a romper los receptores de unión para que no lleguen los macrófagos, y esto pues va a provocar destrucción de los macrófagos. El hipopolisacárido pues va a inducir pues todas las famosas citocinas, y esas van a producir proteasas, elastrasas, radicales libres de oxígeno, y vean, una necrosis del tejido. Todo esto, en vez de favorecernos en la protección, decía, bueno, pues ya me produciste radicales libres de oxígeno y elastasas y proteasas y vas a eliminar a la bacteria. Pues no, señores, es al contrario. Va a provocar mayor daño al tejido, y este tejido ya fibrinoso y necrosado, pues va a desarrollar lo que es de una bronconeumonía. Va a haber edema, va a haber hemorragias, trombosis. Todo es lo que produce el TNF y la interleucina 1, que son citotoxinas proinflamatorias que van pues les decía que desarrollar el pirógeno endógeno o activar el sistema inmune, pero también va a provocar un edema, una hemorragia y una trombosis. Entonces, finalmente, no solo el microorganismo es capaz de provocar el daño con sus famosas leucotoxinas o sus famosas cianoglicoproteínas, sino que además el mismo sistema inmunológico va a causar más daño al organismo. También se ha demostrado la existencia de plásmidos resistentes a los antibióticos. Dos plásmidos, uno de 4.2 kilobases y otro de 6, los cuales son responsables a ciertos antibióticos como streptomicina, penicilina, carbamazepina, tetraciclina, sulfonamidas. Bueno, otro problema más. También desarrolla sepsis, neumonía, es parte de la microflora, del aparato respiratorio. Bueno, 12 serotipos se consideran reconocidos para Mangenia. El A1 y el A2 son los más prevalentes. Volvemos a ver que estos serotipos están dados principalmente por cápsula. Y bueno, esto ya lo vimos, las diferencias. Lo mismo. Y lo mismo que es el rato. Pues también produce enfermedad del embarque. Y bueno. O sea, básicamente no lo podemos diferenciar tan fácilmente desde el punto de vista clínico. De fiebre de embarque producida por Pasteurella multósida o fiebre de embarque producida por Mangenia. Desde el punto de vista clínico no lo podemos identificar, por lo tanto necesitamos hacer el diagnóstico diferencial. Lo mismo. Ya también los datos clínicos son muy importantes, sobre todo saber cuáles son las condiciones en las que vive el animal, para saber. Y bueno, también hay vacuna, triple toxoide. Entonces, Pasteurella Mangenia más sus toxinas, leucotoxinas.
leucotoxinas principalmente, o dermonecrotoxina, ¿no? El serotipo D. Bueno. Como vamos a 4, 5, todavía nos da tiempo de ver Bordetella, que es otro microorganismo que ya hemos estado viendo en el laboratorio, que causa infección de vías respiratorias altas y que causa infecciones en cerdos. Básicamente, la Bordetella bronquiséptica, la rinitis atrófica y Bordetella avium, que también puede causar infecciones respiratorias, ¿no? En aves. Entonces, Bordetella es un microorganismo, es un bacilo gram negativo que puede causar infecciones en humanos o en diferentes mamíferos y en aves. Entonces, Bordetella pertussis causa infección en humanos, Parapertussis diversos mamíferos, bronquiséptica diversos mamíferos y avium aves. Bueno, Bordetella bronquiséptica ya también se está considerando actualmente como una enfermedad antropozoonótica, igual, básicamente en niños que conviven con perros, y que bueno, pues estos niños se infectan. Y avium también se ha visto que puede infectar a humanos Bordetella avium, desarrollando una infección respiratoria. Es un microorganismo de antropozoonosis. Cocobacilo, no, aquí quítenle ese del cocobacilo, es un bacilo corto. Aquí no hay nada de cocobacilos. De una vez quitar. Bacilo corto. Es una mala traducción decir cocobacilos. O son bacilos o son cocos. Son bacilos cortos. Gran negativo. Puede ser móvil o inmóvil. Bordetella bronquiséptica, que es el que nos interesa, es móvil. Posee flagelos pedítricos. Es estrictamente aerobio, tiene un metabolismo respiratorio, donde lleva a cabo la catabolización de la glucosa. No llega nunca a ser fermentativo, por lo tanto su metabolismo siempre va a ser respiratorio. Es un microorganismo exigente, le gusta crecer preferentemente en medios ricos con sangre. Las colonias son en forma de gota de mercurio, entonces son blancas grisáceas. A las 24 horas son de tamaño pequeño, pueden llegar a ser de 0.5 a 1 milímetro de diámetro, sobre todo en medio de maconque. Recuerden que puede crecer en maconque con dextrosa al 1%, donde la dextrosa pues, va a participar para la generación de ATP mediante aceptor de electrones, por eso se pone la dextrosa. A las 24 horas en maconque es una bacteria translúcida, donde podemos verla ligeramente rosada por el color del medio, y les decía de 0.5 milímetros de diámetro. Las 24 horas redondas convexas, de bordes enteros, no se alcanza a distinguir perfectamente, porque tendría que ser de bordes irregulares, ¿no? Por su movilidad. Bueno, existen varios medios de cultivo. Generalmente por ser microorganismos de vías respiratorias, pues se utilizan antibióticos. Esto es generalmente este medio de borde Yenju, es para el aislamiento de Bordetella, ahí se me olvidó el nombre, pertussis, la pertactina pertussis. Y bueno, Bordetella bronquiséptica, pues produce unas toxinas, sobre todo la toxina dermonecrótica y la citotoxina traqueal, que obviamente van a tener la función de destruir el tejido epitelial de la tráquea, principalmente, y bueno, eso va a favorecer que pase la multosidad llegue a pulmones y cause una afección más agresiva. La hemolicina, que es una adenilatociclasa, incrementa el nivel de AMP cíclico a la célula diana, modifica la función y destruye a la célula. Al igual que las demás bacterias, requiere de fimbrias. La pertactina también es una molécula de adhesión.
esta pertactina que produce bordetella pertussis. Bueno, la hemaglutinina filamentosa que también produce bordetella pertussis y la toxina de pertussis. Bordetella bronquiséptica es un patógeno que también se considera de biota normal, sin embargo tiene una serie de genes de bordetella bronquiséptica que están inactivados. Estos genes están inactivados, sin embargo, bajo ciertas condiciones de estrés, estos genes que básicamente producen una sinasa sensorial, una proteína que se encuentra ligada a la membrana, bajo ciertas condiciones de estrés, puede haber una estimulación de la fosforilar más bien esta proteína sensorial, y esto va a hacer que active a estos genes, y estos genes son los genes que están involucrados, son sus factores de virulencia. Entonces aquí tenemos la pertactina, la hemaglutinina filamentosa, la toxina dermonecrótica, la toxina traqueal. Entonces, esta sinasa sensorial que está ligada a la membrana y activa estos genes por una fosforilación, pues es lo que va a activar a que Bordetella bronquiséptica, al ser una bacteria de biota normal o de vías respiratorias altas, pues active y empieza a producir las toxinas, ¿no? Entonces, la Bordetella lo primero que tiene que hacer es adherirse al epitelio traqueal. Después, en ese epitelio traqueal, cuando eso uno empieza a destruir los vellosidades de la mucosa, o las vellosidades de las células ciliadas, y por lo tanto, pues esa destrucción va a favorecer la penetración de la bacteria. La bacteria, pues, no solamente va a destruir estos hilos nasales, sino que además va a penetrar porque tiene esta toxina traqueal, que obviamente va a destruir, y además algunas tienen hasta la toxina, ahorita se me olvidó el nombre, que es capaz de destruir el hueso de la nariz. ¿Se acuerdan que los cerdos tienen, pues, huesos nasales? ¿Sí? Las famosas conchas nasales, ¿se acuerdan? Que lo vimos al inicio del aparato respiratorio. Entonces, estos huesos nasales pueden ser destruidos, estas conchas nasales pueden ser destruidas por estas toxinas, osteotoxinas se llaman, osteotoxinas, ya me acordé, y estas osteotoxinas pues van a dañar el hueso, lo van a ir destruyendo. Obviamente esto no es de manera inmediata, ¿no? O sea, va a ser una infección de tipo crónico, que obviamente pues va a lesionar y destruir el tejido de las mucosas. Y bueno, también va a ser capaz de destruir los macrófagos, y con la presencia de Pastorela multósida, pues obviamente la infección se va a agravar. ¿Qué Pastorela multósida tiene que ser? A ver, vamos a ver. La paniculitis es de la pata del animal. Es una lesión de la pata del animal, ya lo vamos a ver más adelante en clase. A ver, vamos a ver. ¿Qué Pastorela multósida puede participar en asociación con Bordetella bronquiséptica? Gabriel Esteban. Gabriel Esteban, ¿no está? Sí, profe. Dime, ¿qué Pastorela, qué característica tiene que ser la Pastorela que se puede asociar con Bordetella bronquiséptica? No recuerdo, profesor. O bueno, no. A ver, ¿alguien me puede decir para que se lleve unos puntos a casa para el examen? Tiene que ser del serotipo D. Exactamente, muy bien, Olaf. Sí eres Olaf, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Exactamente, tiene que ser del serotipo D, es una Pastorela del serotipo D. Cualquier otra Pastorela de tipo A, pues va a favorecer en la infección, pero no en la destrucción. Aquí la destrucción de los huesos nasales, pues es muy importante. Ahorita vamos a ver imágenes.
Bueno, para pertusis, afecta al humano, bordetela afecta a cerdo y a sabio, obviamente. Bueno, entonces, Bordetella bronquicéptica va a producir la rinitis atrófica en cerdos. Ya vimos que Pastorela multósida serotipo D, con o sin Bordetella, también va a producir rinitis atrófica. ¿Cuál es la característica de este serotipo D? Que tenga la dermonecrotoxina. Entonces, solamente la que la tiene es el serotipo D. Entonces, si está un serotipo D más Bordetella bronquicéptica, pues obviamente las lesiones son mucho más graves, porque estas dermonecrotoxinas pues están aumentadas, tienen mayor poder, de hecho tienen sinergismo y van a causar una lesión más agresiva. Generalmente los lechones o los animales más afectados son los lechones de 3 a 4 semanas de edad. Puede infectar a cualquier animal, pero obviamente los huesos rostrales de estos animales pues, son más delgados, no se han calcificado correctamente y por lo tanto son más susceptibles. Y bueno, una de las características es que veamos las trompas desviadas. Esta es una enfermedad pactonomónica, estas lesiones son pactonomónicas, por lo tanto son muy fáciles de identificar por parte del médico veterinario, no tiene que ser un análisis microbiológico. Sin embargo, es muy importante saber si es Bordetella bronquicéptica o si es Pastorela multósida. ¿Por qué? Porque pues, va a depender del tratamiento, ¿no? Por un lado. Por otro, bueno, existen vacunas que ya vienen combinadas con estos dos patógenos para evitar ese problema. Entonces, Bordetella bronquicéptica, ¿qué es lo que favorece? Pues tiene fimbrias, tiene toxina dermonecrótica, tiene hemaglutinina filamentosa, tiene una hemoricina, toxina de adenilato ciclasa, que es la que tiene la actividad para destruir a los macrófagos, y tiene una pertactina que también actúa como molécula de adherencia. Pastorela multósida, pues tiene la neuraminidasa, que ya vimos que va a destruir los receptores de ácido ciálico, por lo tanto la membrana del eritrocito se vuelve más sensible, más fácil de ser destruida. Tiene las proteínas de membrana externa, tiene cápsula, lo cual pues, es más difícil de que sea fagocitado. Tiene el lipopolisacárido que tiene la endotoxina, y que obviamente ya quedamos que este lipopolisacárido, ya lo vimos, que en vez de favorecer que igual también tiene lipopolisacárido, que en vez de favorecer que el sistema inmunológico sea capaz de destruir, pues obviamente todas las citotoxinas lo que van a hacer es un proceso proinflamatorio y va a provocar pues también más daño, ¿no? Y bueno, tiene pilis de adherencia, entonces actúa como un patógeno secundario. Si es del serotipo D, pues obviamente puede ser capaz de tener acción directa sobre los huesos rostrales del cerdo. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues obviamente tos, congestión nasal, estertores, rinitis, descargas que pueden ser ya serosas y luego mucopurulentas. Puede haber conjuntivitis, descargas purulentas a nivel ocular y atrofia de los cornetes nasales. Entonces, esto ya es pactonomónico de la enfermedad. Vean la conjuntivitis que tiene, pobre cerdito. ¿Sí? La trompa desviada, entonces esto ya está el pactonomónico. Aquí hay una rinitis atrófica y por lo tanto pues hay que darle tratamiento. Y no solamente a este animal, sino hay que darle tratamiento a toda la granja. Se establece cuando el microorganismo ya ha lesionado la trompa, afecta al lechón por 3 a 4 semanas hasta 12 semanas. Puede estar asociada a Pastorela, ya lo comentamos. Que coloniza después Bordetella, ya que por sí sola no produce las lesiones de cornetes nasales. Pero recuerden que si se activan los genes, que ya vimos, pues obviamente sí va a producir todas esas toxinas. Y aquí están, ¿no? La concha dorsal anterior, la media y la ventral, ¿no? Entonces, o la posterior. Entonces, huesos normales, huesos que ya empiezan a tomar porosidad estos huesos y obviamente pues una destrucción completa, se empiezan a perder esos huesos rostrales, desviación de la trompa y bueno, aquí vean una de las funciones que tienen estas conchas, no es porque, bueno, el cerdito para que se le vea más bonita la trompa, ¿no?
sino básicamente estos huesos lo que tienen función es calentar el aire. Entra el aire y se calienta el aire, ¿sí? Porque es como una especie de laberinto, entonces va circulando el aire, se va calentando, no entra de manera directa, sino que tiene que pasar por todo esto, y obviamente eso calienta al aire para que no entre frío. Si está bajo estas condiciones, pues ya no se calienta el aire y obviamente esto no solamente pastelera, puede entrar otros patógenos, estafilococo, por ejemplo, una Escherichia coli, un estreptococo, vean, ya no tiene huesos. Este animal, pues obviamente va a tener una neumonía rápida y se va a morir rápido, el animal. Observación, signos y síntomas, muestras un hisopo de secreciones nasales, que es lo que era una de las muestras que vimos en la práctica. Y estas muestras, ¿se acuerdan que las sembrábamos en maconque, salmanitol, gelosa sangre, gelosa chocolate, ¿no? Y bueno, enviar la muestra al menos 24 horas después de la toma del laboratorio, medios de aislamiento adecuados, tipificación. Presencia de todo el cuadro clínico, rinitis atrófica no progresiva, rinitis catarral aguda, no progresiva es cuando está por bordetela bronquiséptica, y cuando es una rinitis atrófica complicada, así se llama, y es cuando está Pasteurella multósida porque se agrava más la lesión. Rinitis catarral aguda con bordetela y con citomegalovirus, rinitis necrótica con fusobacterium necroforum. Bueno, ya vimos que afecta a lechones, mortalidad del 98% de los recién nacidos, afecta a los lóbulos apicales del pulmón, una neumonía catarral purulenta, necropsia de los animales muertos, es lo que tenemos que hacer. Le decía ya, simplemente la desviación de la trompa es el mejor diagnóstico. Aquí sí, esa desviación de la trompa es pacto numérico. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Mañana ya vemos bordetelosis aviar porque ya son 5:15. Vayan a descansar unos cuantos segundos, caminen, tomen agua, coman si no han comido. Y nos vemos mañana. Que mañana tienen examen. Y todavía tenemos que ver 2 equipos que nos faltaron, creo. Sí, profe, muchas gracias. Sí, profesor. Bueno. Profe, tengo Mande. una pregunta, pero para la práctica de mastitis, Ajá. de la